Buenas tardes, mi nombre es Julie Quintero y en compañía de Luis Alfonso Flores y Liana Juliet Torres del Grupo 249 vamos a realizar un breve conversatorio con el fin de darle respuesta a un interrogante de la etapa 3, apropiación epistémica. ¿De qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Para contestar la primera parte de la pregunta, podemos decir que se da por medio de cómo entendemos lo político, cómo nos relacionamos con el poder y cómo actuamos frente al conflicto. También se da por medio de la socialización política, se aprende a interiorizar normas, valores, actitudes, creencias y pues todo comportamiento asociado a lo político. Por otro lado, podemos decir que esto no se limita solo a aprender sobre partidos políticos, a cómo votar, sino que es algo más profundo que va en cómo entendemos el poder, cómo nos relacionamos con la autoridad, la justicia y pues la manera en cómo nos posicionamos frente a ello. Para profundizar un poco, eh, digamos que se construye la subjetividad política por medio de la interiorización de discursos. Es decir, desde que somos niños se nos transmiten discursos sobre lo que está bien o está mal. En términos de políticos, nos dicen que debemos obedecer al Estado, si se puede cuestionar o no lo que ellos hacen, cuando decimos todos los políticos roban y pues ese tipo de cosas. Por otro lado, también hablamos del aprendizaje emocional político. Por ejemplo, pues podemos decir que las emociones forman parte de esta subjetividad. Cuando crecemos en un contexto de represión estatal, cuando el gobierno, valga la redundancia, gobierna por medio del miedo, pues asociamos la política con el miedo. Si crecemos en un contexto de participación barrial, entonces lo vamos a asociar con comunidad. Por otro lado, también hablamos de lo que son los modelos de acción y reacción. Aprendemos cómo se responde ante situaciones de conflicto. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Con diálogo, con protesta, con violencia. Entonces, eso también va moldeando nuestra subjetividad política. Es la manera en cómo accionamos y reaccionamos a ciertas situaciones relacionadas con el contexto de la política. La segunda parte de la pregunta es en cuanto a la producción y reproducción de escenarios de violencia por medio de pues, la subjetividad política y la socialización política. Entonces podemos decir que la violencia política no siempre es evidente o directa, pero se puede presentar. Hay factores relevantes como la construcción del yo político, influye también el contorno, un contexto sociocultural. eh, Todo esto puede influir y derivar en violencia, tanto simbólica como física. Aquí tenemos dos. Cuando hablamos de violencia simbólica y estructural, hacemos referencia, por ejemplo, cuando desde niños se nos enseñan que ciertas voces no cuentan. Cuando, por ejemplo, no sé, por género, por clase social, cuando se discrimina a la gente de bajos recursos, cuando es por etnia, cuando podemos ver en las noticias o día a día nos damos cuenta que no se le da la misma importancia, no se le dan los mismos recursos, la misma atención a la etnia o a ciertos grupos indígenas o grupos afro o cuando son géneros, entonces ahí se reproduce la exclusión. Por ejemplo, si el Estado socializa en clave de enemigos internos, cuando hablamos de disidentes, migrantes, movimientos sociales, entonces desde ese punto se está habilitando la represión. O sea, el Estado está permitiendo que se repriman ciertos grupos sociales. Por otro lado, también hablamos de la naturalización de la violencia. Cuando hablamos de la naturalización de la violencia, estamos viendo que en contextos donde la violencia institucional, como en la policía, en lo militar, se presenta esto como forma legítima de resolver conflictos, es decir, que la violencia se normaliza. Si también se socializa en una lógica de amigo-enemigo, la subjetividad política se polariza y también está legitimando la violencia contra el otro. Es decir, cuando, por ejemplo, los enfrentamientos con grupos armados y la parte militar, obviamente siempre hay muertos, hay heridos de parte y parte, y de cierta manera, como se está normalizando esa lógica de amigo-enemigo, entonces se está normalizando también la violencia. Por último, podemos decir que depende principalmente de los valores, los discursos y emociones que se transmiten. O sea que estos procesos de subjetividad política, de socialización política,
pueden tanto fortalecer la convivencia democrática como también generar susceptibilidades que reproducen o naturalizan escenas de violencia. Muchas gracias, le doy la palabra a mi compañero Luis. Continuando con lo anterior, doy respuesta pues al interrogante. Vemos que los procesos sociales políticos constituyen la subjetividad política porque nos enseñan, es desde la infancia, cómo entender el poder, la autoridad, la participación y la identidad política a través de la familia, las escuelas, los medios y las experiencias sociales. Las personas aprenden qué es lo político, quiénes son los otros y cómo relacionarse entre ellos. Cuando esta socialización ocurre en contexto de desigualdad, exclusión o discurso de odio, puede formar unas subjetividades que justifican la violencia como medio para resolver conflictos o imponer ideas. Así, en los lugares de promover la convivencia, estos procesos pueden producir y reproducir escenarios donde la violencia se normaliza, se legitimiza y se convierte en una herramienta para la política. Todo esto lo debemos tener en cuenta desde un marco social donde todas las personas de un territorio pueden tener en cuenta todo lo manifestado anteriormente. Esto sin tener en cuenta pues que se excluya ninguna de las etnias o razas sociales que tenemos en nuestras diversas culturas, teniendo en cuenta nuestro país, que somos un país de muchas culturas. Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo relacionado con lo de este interrogante. Ahora bien, le damos paso a nuestra compañera. Cordial saludo, compañero. Bueno, un gusto saludarles. Doy respuesta a la pregunta solicitada. Entonces, los procesos de socialización política pueden construir a la subjetividad política y puede producir escenarios de violencias de varias maneras. En esta tenemos desarrollado, digamos, 2 puntos, el cual la primera es la construcción de la subjetividad política, el cual se basa, digamos, en la influencia de la familia y la escuela. Digamos que puede influir en las creencias, en los valores políticos de los individuos. También tenemos los medios de comunicación, el cual también puede influir en la percepción de la realidad política y social de los individuos. Y también los grupos sociales, ya que pueden influir en la identidad política y la subjetividad de los individuos. Y como segundo punto, tenemos la producción y reproducción de escenarios de violencia. Por ejemplo, tenemos un subpunto que es la legitimación de la violencia, que es, digamos, el objetivo para lograr esos objetivos políticos, ¿cierto? En legitimar esa violencia. También tenemos la polarización política, el cual puede, digamos, contribuir a la creación de enemigos políticos. Y otro puntico es la deshumanización del otro, que, digamos, justifica la violencia en contra. Y todo eso se basa y genera algunas consecuencias que, digamos, de la violencia política, también la división social y el deterioro de la democracia, el cual digamos hallan y generan la creación de regímenes autoritarios. Muchas gracias.